Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí el doctor Domingo Hernández Félix para su clase de seminario de tesis 2. Seminario de tesis 2 para los alumnos de contabilidad de la Universidad Líder Peruana del Distrito Santa Ana, provincia de la Convención, departamento del Cusco, región Cusco, Perú. Bien, ¿de qué se trata? Ya estamos en los últimos días, ¿no? Estamos en los últimos días de la asignatura, un par de semanas, pum, pa, ¡ram! Cerramos el caso, ¿no? Se acabó todo. Pero no tanto como se acabó, ¿no? Porque esto de aprender nunca acaba, ¿no? Siempre estamos aprendiendo. Bien. Entonces, como quiera que esto tiende a acabarse, debemos ver cómo llevar a cabo las presentaciones, ¿no? Cada estudiante va a tener que presentar su trabajo. Una presentación podemos ver ahí cómo va, cómo ha ido perfilando su trabajo, de modo de ver, digamos, el nivel de conocimiento, de interés que ha tenido para presentar su trabajo. Ese es un primer punto. Y también ver, digamos, la estructura que ha seguido, ¿no? Especialmente incidiendo en puntos importantes como es el problema. ¿Cuál es el enfoque que le ha dado al problema en sí? Cómo ha establecido sus variables, sus dimensiones, sus indicadores, ¿no? Y luego que nos haga la presentación de algunos aspectos básicos del marco teórico, como a continuación el método y los otros aspectos del proyecto de tesis. Juan Carlos Saca Núñez, ¿qué tal me escuchas? Doctor, buenas noches. Sí, lo escucho. Ya. Oye, mira, vamos, a partir del día viernes vamos a comenzar a hacer las exposiciones del proyecto de tesis. Ya se avisó desde ayer, ya se avisó desde ayer. Entonces lo que yo voy a presentar acá son unos modelitos, como más o menos, ¿no? No es una, no es una estructura eh, rígida, eso lo puede adecuar cada uno y ahí lo que se quiere ver ahí la destreza, la habilidad, la forma, digamos, cómo diseñar su trabajo para presentarlo, ¿no? Pero hay puntos básicos que debemos considerar, ¿no? Como el problema, la tabla de variables con dimensiones, lógicamente los principales aspectos del marco teórico, luego la parte del método y luego la parte que hemos visto la semana pasada del aspecto administrativo, ¿no? Como el cronograma, el presupuesto, la bibliografía, etcétera. Yo voy a hacer en estos momentos unas presentaciones de algunos modelos que no necesariamente ustedes lo deben aplicar, sino solamente para dar la idea, ¿correcto? Bueno, también estamos ahí con Montesinos, Dareli Montesinos, ¿qué tal me escuchas? Profesor, buenas noches. Presente. Bien, se lo escucha bien. Gracias, muy vale. Entonces, como todo vamos avanzando aquí, Doctor, una consulta. dime, Este, ¿esa la exposición va a ser la última nota o va a haber aparte de eso un trabajo para la cuarta unidad? vamos a ver, vamos, eso lo vamos a ir viendo, ¿ah? Lo vamos a ir viendo esa situación. Y Pero también sí, quería consultarle respecto al presupuesto, el cronograma, más o menos algo tentativo nomás tendríamos que hacer, no lo que es real, ¿no? Todavía, porque no, no estamos seguros. claro, en realidad ese es un aspecto así de tipo formal, ¿no? No se requiere mucha rigurosidad en ese aspecto, ¿no? Ya, doctor, ya, está bien, está bien. Ajá, correcto. A ver, que vamos por acá.
raro esto, a ver, ahí. Yo decía, ¿por qué no, ¿por qué no me permite ver que estaba en compartir video, ¿no? Y no aparecía el PTT. Bueno, este es un PTT que por ahí los alumnos de la Universidad Villarreal preparan y que podría seguir de línea, ¿no? De línea de guía, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos ver en un lado izquierdo, prácticamente es una copia de la carátula. No hay que hacer tanto esfuerzo ahí. Copias la carátula de tu PTT y pum, pa, ya está. En el lado derecho le puedes agregar algunos temas relacionados, algunas imágenes relacionadas con los temas de que vas a tratar. Como en este caso, por ejemplo, dice relación del planeamiento. Ahí está una imagen del planeamiento. Luego, esas ruedas que significan, digamos, trabajar, construir, hacer algo, lograr algo, ¿no? Y se entiende, digamos, como si fueran la efectividad para este caso. O sea, hay que adecuar ahí algunas imágenes, la más adecuada con el tema que uno va tratando, ¿no? Y por último, en la parte inferior derecha, al último tenemos el tipo de empresa, ¿no? En este caso, por ejemplo, es una empresa de asesoría y consultoría y ya está. Bueno, ese es un modelo de la carátula, ¿no? Aunque hay un modelo también propio de la universidad para las tesis, que también lo vamos a compartir luego. Pero como esto todavía no es una tesis, es un proyecto, ¿no? Entonces uno puede tomar, digamos, cualquier modelo, siempre y cuando, más que las figuras y todo eso, esté el mensaje, el contenido del trabajo, ¿no? Pero también puede dándole su toque ahí de estilo correspondiente, ¿no? Bien, por ejemplo, acá, de hecho tiene que estar, por ejemplo, qué es lo que va a presentar, qué es lo que se va a presentar, el contenido de tu presentación. En este caso, perdón, en este caso es la presentación de una tesis, ¿no? Por eso habla, digamos, del marco metodológico, el marco teórico, los resultados, contrastación, discusión, etcétera, ¿no? Para nosotros, por ejemplo, ahora, bueno, este es el modelo de contenido de tesis antiguo, ¿no? Porque ahora ya en la primera parte, en vez de marco metodológico va la introducción, ¿no? Que es el capítulo 1 para el caso. Introducción, tendría que ir ahí. La parte 2, ya viene el marco teórico, eso no varía. En 3, para nosotros, va a ser la metodología. 4 sería el aspecto administrativo. Y luego ya en 5 la bibliografía. Y 6 por ahí algunos anexos correspondientes como la matriz de consistencia, el cuestionario de encuesta y nada más, y se acabó. O sea, depende de cada caso, depende de cada caso. Pero bien, ahí está la presentación. Luego, por ejemplo, aquí nos habla del planteamiento del problema y va acá, a la parte del problema. Para ustedes, por ejemplo, hay el numeral 1.1. El numeral 1.1 vendría acá, que se refiere a los antecedentes del problema, que es lo mismo, en realidad esto. Determinación del problema o antecedente del problema vendría acá. Y aquí, en esta parte, ustedes hacen un resumen del problema que tienen en su investigación. Por ejemplo, aquí, aparte de todo el llenado de aspecto teórico, la parte roja es la que resalta, porque ahí dice, el problema se ha identificado en la efectividad de las empresas de asesoría y consultoría empresarial de Lima Metropolitana, es decir, las empresas tienen dificultades en cumplir sus metas y objetivos empresariales.
prácticamente ahí está el resumen de todo el problema, ¿no? El resto ya va como un relleno formal simplemente, ¿correcto? O sea, aquí en esta parte tenemos que poner el problema, porque ese es lo que marca la pauta para el trabajo. Luego, este es importante. Una vez que ya hablo del problema, me ubico, al hablar del problema me ubico en la situación, ¿no? Me ubico en el terreno. Y luego a continuación, como ya sé cuál es el problema, y frente al problema yo tengo que proponer la solución, entonces ya tengo elementos para constituir esta tabla. Esta tabla marca la pauta para todo y por eso que va casi al inicio de la presentación, ¿no? A continuación del problema viene ahí la tabla, porque esto te marca el terreno. Cualquier docente que sepa de investigación, por cierto, va a exigir que esta tablita esté así, al inicio, así como está por acá, ¿no? Porque acá, por ejemplo, al identificar la variable independiente, ya inmediatamente el docente que revisa ya sabe que estás proponiendo como alternativa de solución frente al problema que tiene de la efectividad, está proponiendo el planeamiento tributario. Y lo otro viene esto de las dimensiones. Naturalmente que cada variable tiene sus dimensiones, que no son otra cosa que partes integrantes de la variable, puntos principales. Y entonces para el planeamiento tributario se ha seleccionado ahí 3 dimensiones, como para la variable dependiente también igualmente 3. Y también en esta parte yo como docente voy a ver pues que si hay 3 dimensiones para una variable, también haya 3 para la otra, ¿no? No como hay algunos trabajos que presentan 3 dimensiones para una variable y una dimensión para la otra. Una suerte de desequilibrio en el tratamiento, digamos, del tema, ¿no? Aquí hay que tratar a las variables de similar forma, es decir, dándole el mismo espacio a cada una. Si considero 5 dimensiones para una, también debo considerar 5 para la otra, ¿no? Esa es una forma, digamos, equitativa del tratamiento de cada variable. En este caso también se han considerado indicadores y la relación correspondiente. Pero más que los indicadores, aquí lo fundamental son las variables que están indicadas y las dimensiones correspondientes. Y lógicamente en la parte inferior también está, como podemos ver ahí, en este caso lo han considerado como variable interviniente, cuando no debe ser ahí la dimensión espacial, tal como lo estamos presentando nosotros, dimensión espacial. Ahí va la dimensión espacial. En este caso, las empresas de asesoría. Con esto, yo que reviso, me doy cuenta inmediatamente, miren, cómo voy a identificar el problema principal o general. Cuando presente el problema general, tiene que estar la variable independiente y la variable dependiente, naturalmente. Cuando presente los problemas específicos, tiene que estar estas dimensiones, presupuesto de tributos, presupuesto de las contingencias, presupuesto de otra carga relacionadas y también la variable dependiente. Tiene que estar eso. Esta tabla va a ser como guía para ustedes que hacen el trabajo, como para que revisa el docente, ¿no? Y nos vamos a ver justamente en los problemas, ¿no? Bueno, en este caso no están los problemas específicos porque es una cuestión de presentación así de tipo general. Pero, por ejemplo, miren, tenemos el problema. Dice, ¿de qué manera el planeamiento tributario? Ya está, esa es la variable independiente, ¿no? Podrá suministrar los elementos necesarios para alcanzar la efectividad. Ahí está, la otra variable. De solo ver eso, esas 2 variables ahí, ya el resto sé que hay una serie de conectores ahí que han servido para construir la pregunta, ¿no? Pero para mí lo interesante es que esté ahí
Más que la letrita que le pongas, el relleno, me interesa que estén las variables ahí. Eso indica que está bien formulado el problema. Me voy al objetivo y veo, en primera instancia veo en el objetivo que debe estar el verbo en infinitivo, como está en este caso, determinar, establecer y cualquier otro. Y también ubico ahí en el objetivo igualmente la variable independiente, planeamiento tributario, lo pueden mover ahí, ¿no? No sé, ahí estoy señalando, ojalá que se vea mi mouse ahí. Le estoy señalando. Perdón, por aquí hay algo para mostrar. Vamos a ver, por acá. Para rayar por acá. Acá está la pluma. Ya. Claro, me hacía falta la plumita, ya. Entonces, por ejemplo, miren, ya lo señalé anteriormente. Acá el problema, ahí está la interrogante. Con eso constituye el problema. Aquí está la variable independiente. Por acá está la variable dependiente. Y acá veo las empresas de asesoría, etcétera, que es la dimensión espacial. Ya está. Me voy acá, el objetivo, y ubico, como se dice acá, el verbo en infinitivo. Ahí está el verbo. Esa es la base. Si no tiene verbo en infinitivo, está mal formulado el problema, porque esa es la regla general. En redacción es la regla general, para todo objetivo tiene que llevar un verbo en infinitivo. No un verbo en presente, menos en pasado, ¿no? Sino en infinitivo. En infinitivo quiere decir que es lo que estás buscando para mañana, para pasado, para el futuro. Infinitivo como sinónimo de que se va a hacer luego, en el futuro. Luego, naturalmente también ahí puede ubicar la variable, se perdió ya apareció. Bueno, miren, este cursor, para ustedes lo ven bastante grande, ¿no? Aquí aparece bien chiquitito, que parece un pique. Ahí está la variable independiente. Más abajito tenemos la variable dependiente, ¿no? Y lógicamente aquí tenemos la dimensión espacial. Y ya está. De ese modo establezco que el problema está bien, el objetivo está bien. Me voy al otro lado. En este caso ya hemos dado la recomendación en su momento que debe estar la acción verbal en presente. ¿Cuál es la acción verbal? Esa acción verbal está acá, mire. Está acá. Acá, esa es acción verbal. Esto también es la acción verbal. Y acá también está. El planeamiento tributario suministra los elementos necesarios para alcanzar la efectividad. Primero, está la variable, planeamiento tributario, variable independiente. Más adelante vemos la variable dependiente. Luego la dimensión espacial, ¿cierto? Pero aquí lo que resalta es este. Ahí, en presente. Acá, miren, en el problema no está en presente, porque esa acción verbal va juntamente con esta palabra, podrá suministrar. Cuando dice podrá suministrar está en futuro. Podrá suministrar o suministrará, que es lo mismo para ese caso. Igualmente acá, miren, siendo un objetivo está bien ahí, en futuro, podrá suministrar. Pero acá no hay nada de podrá. Acá está en presente, en la hipótesis está en presente. La acción verbal, lo anotamos ahí, la acción verbal está en presente. En este caso está esa palabra, pero podría ser cualquier otra, ¿no? Facilitan, desarrollan, permite, cualquier, digamos, acción verbal
que esté, digamos, que esté también tanto en el problema como en el objetivo y en la hipótesis, ¿no? Entonces, estando así en presente esta acción verbal, ya está bien formulada la hipótesis y asunto acabado. Y seguimos. Miren, ahí nada más, ¿ah? Ahí nada más. Aun cuando para ustedes, aquí por ejemplo, está bien, ahí nomás. Y ahí el marco teórico está bien. En el marco teórico, por ejemplo, aquí, en este caso se ha hecho un cuadro de simplificación de la variable. Y nos está dando ahí, este es el concepto de planeamiento y este es el concepto de efectividad. En este caso, dado que no tiene autores, no hay citas, se supone que es un concepto propio del autor, del estudiante. Es válido, ¿no? Es válido. Es una forma, digamos, de abreviar todo el marco teórico. Pero, para el caso de ustedes, estamos pidiéndole que pongan antecedentes. Deben ponerle al menos 2 antecedentes nacionales. 2. Uno de la variable independiente y otro de la variable independiente. Igualmente, 2 antecedentes internacionales. Uno de su variable independiente y el otro de la dependiente. Y luego ya una base teórica, como esta, por ejemplo, una base teórica de la variable independiente y una base teórica de su variable dependiente. En buena cuenta, digamos, con 6 diapositivas muy resumidas, ya estaríamos cumpliendo con ese capítulo del marco teórico. De preferencia, en su caso, póngale a los autores que han utilizado, de acuerdo con tal persona, cuál es lo que se determinó, etcétera, ¿no? Entonces, así vamos avanzando, ¿no? Vamos avanzando en la presentación. Luego, por ejemplo, primero acá se ha presentado la definición conceptual. Luego acá nos presentan la definición operacional de la variable. En su caso también piden esto, ¿no? Podrían utilizar también de esta forma, ¿no? Y eso incluso le hemos enseñado nosotros en su momento a formular esa definición operacional. ¿Cómo operan? Miren, esta operacionalización, o mejor dicho, en esta operacionalización intervienen las dimensiones. Miren, aquí en el primer caso, aquí está, miren, esta es una dimensión, esta es otra dimensión, y esta es la otra dimensión. En efectividad, ¿dónde está la dimensión? Ahí está, miren. Eficiencia y economía es una dimensión. Mejora continua es otra dimensión. Y competitividad es otra dimensión. En este caso, sí entran a tallar las dimensiones, porque es la forma como operacionaliza la variable, cómo se concreta. En cambio, regreso, en la definición conceptual, dice, por ejemplo, el planeamiento tributario es una actividad empresarial que permite determinar a las empresas los tributos que le corresponden. Nada más. Y en el otro dice, la efectividad empresarial es un atributo logrado como consecuencia de lograr las metas, objetivos y misión de las empresas. Para nada hace intervenir a las dimensiones, que sí lo hace en esta parte, como acabo de indicar, que sí lo hace en esta parte de la definición operacional. Entonces,
vayan viendo esos aspectos para que hagan su presentación. Seguimos. En este caso vienen los resultados, ¿no? Los resultados, que es en el caso de una tesis, ¿no? En su caso no es una tesis, ¿no? No, esta parte no lo considere, ¿no? Más bien hay que considerar todo lo que contiene el proyecto. Faltaría, por ejemplo, el capítulo 3, la metodología, ¿no? Ahí ya depende cómo ustedes hacen un cuadro, un esquema, digamos, ahí, y presentan cada uno de los aspectos de la metodología, como por ejemplo el enfoque de la investigación, el tipo de la investigación, el diseño, los métodos y todos los aspectos que están ahí en el capítulo 3, metodología, ¿no? En este caso, si en una tesis hay conclusiones y todo eso que no le corresponde a ustedes ahí esa parte, también en recomendaciones general, esto se da solamente en las tesis, ¿no? La bibliografía sí va a estar. Ustedes podrían tener 20, 30 libros, preséntenlo así, por ejemplo, como está acá. Preséntenlo así como está. Y aquí prácticamente con esto termina, ¿no? Y ahí está. Bueno, en este caso, las gracias al docente por escuchar y a sus compañeros que van a estar escuchando las presentaciones que ustedes van a hacer. Entonces, en buena cuenta, en resumen, no hay una receta estricta para presentar todo esto. Depende, digamos, de la habilidad de cada uno de hacer esto. Yo solamente estoy mostrando ahí algunos modelos, pero que no son estrictos, ¿no? Depende de cada uno, la destreza y su habilidad. Si quiere le puede poner animaciones también. Y igualmente tiene su sentido ahí. Voy a compartir otro modelo. Algún ratito. Bueno, las presentaciones, como les acabo de indicar, pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Entonces ya depende de ustedes cómo lo puedan hacer. Aquí tenemos, por ejemplo, otra presentación, ¿no? Igualmente ahí al lado izquierdo, prácticamente se ha copiado la carátula y se le ha dado ahí un fondo correspondiente y lógicamente tiene que ir el logo de la universidad, en este caso, líder peruana, ¿no? El título de la tesis, quién está presentando. En este caso, hay que poner de la asignatura, que es en este caso Seminario de Tesis 2, 2021, Santa Ana 2021, etcétera, ¿no? Y en el lado derecho se acostumbra pues poner ahí alguna imagen, digamos, para que veamos la relación que tiene con el trabajo. Por ejemplo, este trabajo trata del microcrédito, ¿no? Del microcrédito. Y ahí vemos en el lado derecho una imagen relacionada con dicho microcrédito. Y en la otra parte, este tema de la inclusión financiera, que es la otra variable, ¿no? Para este tema, ¿no? Y luego, por ejemplo, acá no ha puesto índice, ¿no? No está el índice, el contenido del trabajo. Es necesario que ponga ahí para una cuestión formal, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que van a tratar, ¿no? ¿Cuáles son los puntos que van a tratar? En nosotros recuerde que tenemos el capítulo 1 es introducción, capítulo 2 es un marco teórico, capítulo 3 es la metodología, capítulo 4 es el aspecto administrativo,
Y luego ya viene la bibliografía y los anexos correspondientes. Pero en este caso se ha ido de frente, por ejemplo, aquí al marco metodológico. Y siempre está ahí la descripción del problema. En el caso de ustedes, como reitero, el 1.1, ¿no? Que habla de antecedente del problema. ¿Qué sinónimo de descripción del problema? ¿No? Cualquiera que sea el problema de su investigación, lo consideran acá. De pronto por ahí hay que resaltar específicamente. Por ejemplo, acá dice, ahí está resaltado en negrita, dice, eh, dice, el problema se ha identificado en la inclusión financiera de las microempresas de la ciudad del Cusco, Perú. Y en el problema específico de las microempresas, ¿no? Que tiene que del 100% de las mismas, solo un 40% es formal, legal y está incluida financieramente, etc. En esa primera parte, ahí en esos primeros párrafos está el problema, ¿no? El resto ya es una cuestión de abundancia de datos para reforzar la descripción del problema, ¿no? Pero es necesario identificar el problema, porque ese es el punto de partida. Entonces aquí el problema está en que no hay inclusión financiera. No se incluye a una serie de microempresas en el sistema financiero de esta ciudad, ¿no? Luego, como ya les he venido indicando, tiene que ir este cuadrito, pues, de la variable, ¿no? Ahí, por ejemplo, podemos ver en el lado izquierdo la variable independiente, la otra la dependiente. En este caso le llama variable 1, variable 2. También se maneja ahí esos términos. Luego las dimensiones y también los indicadores. Y mire también por ejemplo, 3 dimensiones para la variable microcrédito, 3 dimensiones para la variable inclusión financiera. Aun cuando ahí arriba se le pasó, no le ha puesto X1, X2, X3, ¿no? Bueno, como quiera, digamos que, pero más allá de la letrita que vaya, es que haya, digamos, si hay 3 dimensiones, también al otro lado debe ir 3, como ya lo estoy diciendo reiteradamente. En el caso de los indicadores, sí podría, digamos, ser diferente. En algunos casos, una dimensión puede tener un indicador, en otro caso puede tener 2. En este caso también se le ha tratado, por ejemplo, por igual. Se le ha puesto ahí 2 indicadores para tasa de interés, 2 indicadores para procesamiento de crédito, 2 indicadores para acceso al crédito financiero, ¿no? Igualmente en la parte inferior de la variable dependiente, 2 indicadores para alfabetización financiera, 2 indicadores para educación financiera y 2 indicadores para capacidad financiera. Y está interesante ahí la forma como la ha considerado las dimensiones y también los indicadores, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta. Ustedes, como estudiantes de contabilidad, entran a estos temas financieros y ahí está de repente alguno, digamos, ha considerado esta variable inclusión financiera u otros por ahí la variable microcrédito o créditos en general, ¿no? Porque al final el microcrédito o cualquier otro crédito tiene las mismas dimensiones. Entonces por ahí nos ilustra un poco eso, ¿no? Y luego aquí presenta, por ejemplo, el problema, objetivos, hipótesis, igualmente, pero aquí también están, digamos, los problemas específicos, por ejemplo. Esto podría ser más adecuado para el caso suyo, para que presenten tanto el problema general como los específicos. Y de esa forma se puede ver ahí que a nivel de general
tanto de problema general, objetivo general, como hipótesis general, se aprecia ahí las variables. Y en las otras se aprecia lo que ya le dije hace un rato, las dimensiones, ¿no? Por ejemplo, acá, en uno, donde está mi... un ratito, se perdió ya. Por ejemplo, acá puedo ver aquí tasa de interés. Tasa de interés. Otro, procesamiento de crédito acá. El otro, acceso. La otra, el acceso al crédito financiero. Y siempre en todo caso está la variable dependiente acá. Esta es la variable dependiente. Esta es la variable dependiente. Y esta es la variable dependiente. Igualmente para los otros casos, ¿no? Están ahí dichos elementos, ¿no? Tasa de interés, ahí está, mire, tasa de interés, la dimensión de la variable independiente, procesamiento de crédito, igualmente dimensión de la variable independiente, acceso al crédito financiero, igualmente dependiente. Y en el caso de la hipótesis también. Pero por eso le decía que hay que mostrar ahí esa tabla. Esta tabla permite, digamos, es una herramienta que para uno permite medir si está considerado todos los elementos ahí que corresponden ahí. Como por ejemplo aquí, sigue acá en la hipótesis, miren la tasa de interés, por acá el procesamiento de crédito, y luego el crédito, el acceso, ¿no? El acceso al crédito financiero. Y regreso para verlo. Y ahí está, mire. Ahí está la variable, ¿no? Ahí está, mire. De estas dimensiones le estoy hablando. Estas son las dimensiones que está utilizando, ¿no? En buena cuenta lo ha relacionado para los problemas específicos, ha relacionado esto. Problemas específicos, objetivos específicos y también hipótesis específica ha hecho la misma relación. Cada una de estas dimensiones con la variable dependiente, ¿no? Así. Y esta de acá no lo ha considerado porque ya se sobreentiende que son parte de la inclusión financiera, ¿no? Se sobreentiende esa parte, ¿no? Luego, el marco teórico, acá nos pone el concepto de microcrédito, ¿está bien? Nos presenta una estadística. Eso también, en el caso, si alguno de ustedes tiene datos estadísticos ahí, agréguele ahí en su presentación para darle más fuerza, ¿no? Más fuerza, digamos, al tema que está presentando. En este caso, la inclusión financiera, considerada, digamos, como un término genérico que significa bancarizar, democratizar, descentralizar, profundizar, acceder, etcétera, etcétera. Y por acá una gráfica que lo presenta y seguramente el graduando en su momento lo ha explicado y todo eso, ¿no? Acá también más aspectos de la inclusión financiera para reforzar eso. Y luego, como esta es una tesis, tiene los resultados, ¿no? La hipótesis nula, la hipótesis alternativa, la correlación que ha obtenido, y todo. Y al fin, ya avanzando más, ahí tiene la discusión de sus resultados, las conclusiones de su tesis, todas las conclusiones, las recomendaciones igualmente de su trabajo, y seguramente ya esté gradando, ya está gozando del buen logro que ha obtenido, ¿no? Entonces, de esta manera hemos traído formas de presentar. No son formas rígidas, ustedes consideren la que estime más conveniente y con eso, a partir del día viernes, vamos a hacer las presentaciones en orden alfabético.
No sé si tienen alguna pregunta, por favor. ¿Alguna pregunta al respecto? Profesor, buenas noches. Un favor, ese PPTcito nos podría facilitar Claro, varias. claro, claro. De acá le envío como referencia, ¿no? Incluso también por ahí tengo otro de la misma ULP que nos pasan cuando sustentan las tesis y podrían tomarlo también como base. También le voy a enviar, correcto, sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bien. Dado que no hay otra pregunta, nos vamos a ir avanzando a hacer un recordaris, porque en esto, digamos, la presentación es una forma, pero el cómo desarrollar el tema, de repente nos va a ayudar eso con la revisión que vamos a hacer aquí sobre el proyecto, sobre algunos aspectos del proyecto. Tenemos aquí el material, fue trabajado con algunos de ustedes, justamente me parece que este es del trabajo del delegado Saca, que lo vimos en su momento, por allá en el ciclo anterior, ¿no? Y que más que nada, digamos, nos ayuda a entender, a complementar, digamos, a complementar el entendimiento que ya tenemos sobre nuestros trabajos, a complementar el entendimiento. Cambiar una variable cambia muchos aspectos, en realidad cambia todos los aspectos, ¿no? Desde la introducción, pasando por el marco teórico, la metodología y el resto del trabajo, ¿no? Por eso se recomienda, digamos, seleccionar el título adecuado, de modo, digamos, que no tengamos que estar cambiándolo, ajustándolo a cada rato, ¿no? Voy a compartir aquí la plantilla. Para ir comentando algunos aspectos. A ver. Bien, bien. Esta es la plantilla que estamos desarrollando ya desde el inicio que estamos conmigo. Diseñamos este trabajo, ¿no? Que corresponde al delegado que debe estar por ahí, ¿no? Esto de la cultura tributaria para la reducción de la evasión fiscal en empresas turísticas del centro poblado de Saguayaco, ¿no? Del distrito de Santa Teresa, periodo actual. Bueno, sobre esa base, pues, se viene trabajando todos estos aspectos, ¿no? Aquí en esta página, en la segunda página, debe ir esta parte que indica ahí como la línea de investigación que corresponde al tema, ¿no? Y luego ya viene el índice general correspondiente. Bueno, aquí hay varias inquietudes que nosotros vamos a ir aclarando con ustedes, conversando aquí en algunos aspectos, ¿no? A ver, vamos a ver. Bien, bien. Por ejemplo, mire, en este capítulo 1, cuya denominación es introducción y que comprende, miren, hasta 5, 6 temas, ¿no? 6 temas. Dentro de ellos, por ejemplo, podemos encontrar ahí los antecedentes del problema, que en una clase anterior ya lo formulamos para este trabajo, ¿no? De alguna manera ahí ustedes tienen que por ahí seguir estos lineamientos, ¿no? Por ejemplo, para este punto 111,
perdón, 1.1, antecedente del problema, hemos considerado aquí lo siguiente, ¿no? Esos tres puntos, miren, esos 3 puntos lo que corresponden a los antecedentes del problema. No hay nada más importante que comenzar identificando el problema correspondiente, ¿no? Ese problema debe estar identificado en forma precisa, ¿no? Y debe ser un problema relacionado con la especialidad de cada uno de ustedes, ¿no? Si es la carrera de contabilidad, alguna política contable que no se aplica, alguna situación que no se da, algún indicador que no se cumple, algún proceso, algún procedimiento, algo que no se está dando en la empresa, ¿no? Y en cuanto a los alumnos de economía, igualmente más bien ahí su tema es más amplio, ¿no? Sale por lo general de una empresa y más bien entra, digamos, al campo de la comunidad, de la sociedad, ¿no? Ahí igualmente, cualquiera que fuere el ámbito de trabajo o el alcance del trabajo, siempre hay que identificar plenamente, claramente, totalmente el problema de la investigación, porque si no se hace eso, prácticamente, digamos, queda desarticulado el resto del trabajo. Hay autores que consideran, por ejemplo, que la adecuada identificación, planteamiento y descripción del problema prácticamente hace que el resto del trabajo ya esté resuelto. Solamente es cuestión de llenar datos nada más, porque es fundamental esto del problema, ¿no? Entonces, ahí en la identificación del problema hay que, en un par de líneas, ¿no? En un par de líneas eh, haremos la identificación correspondiente, ¿no? 2, 3 líneas y ya está. En el planteamiento, ten en cuenta qué cosa vamos a plantear aquí en esta parte, ¿no? En esta parte se considera el método que vamos a utilizar para presentar el problema. Y ustedes saben que la presentación o detalle es acá. Ahí va a estar en la descripción del problema, ahí vamos a detallar el problema. Pero acá se plantea con qué método, para luego ya presentar directamente acá la descripción correspondiente, ¿no? Qué bien. Entonces, en el planteamiento del problema presentamos el método. Recuerden que hay varios métodos de presentar el problema, ¿no? Algunos, por ejemplo, prefieren presentarlo del método deductivo, de lo general a lo particular, ¿no? Es decir, de lo que pasa en el mundo, luego lo traen acá y lo aterrizan en su problema en sí. Otros hacen al contrario, aplican el método inductivo, parten del problema en sí y luego lo extrapolan o lo infieren al nivel internacional, de lo particular a lo general. En lo particular, esto es cuestión personal mía, pero yo, por ejemplo, no prefiero ninguno de esos métodos, sino más bien yo recomiendo que utilicemos aquí, en el planteamiento del problema, utilicemos el método analítico. El método analítico, como su nombre indica, permite detallar, analizar, ¿no? Entrar a los detalles del problema en sí, ¿no? Como por ejemplo los síntomas, las causas, el pronóstico, el control del pronóstico de dicho problema, ¿no? Con eso queda redondeada ya la descripción correspondiente que se hará sobre el problema en sí, ¿no? En la descripción se hace el detalle,
el detalle de qué, de cuáles son los síntomas, cuáles son las causas, qué pasará si no se hace nada por solucionar el problema. ¿Qué pasará, por ejemplo, si fuera un problema médico, si no se controla la pandemia, si no se vacuna a la gente? Terminaríamos muriendo posiblemente todos. Más o menos así, en ese sentido, tiene que ir presentado acá. Y eso depende de cada trabajo, ¿no? En cada trabajo, si hay un problema, va a haber síntomas. Y si hay síntomas, va a haber causas. Y si hay causas, también eso nos va a llevar a pensar en el peor de los pronósticos que se podrían dar si es que no se hace nada, ¿no? Y luego finalmente se presenta ahí en la descripción el control del pronóstico, que es la solución que estamos dando como investigadores o investigadoras, ¿no? En esta parte de la descripción, y especialmente en este punto que menciono, el control del pronóstico, se estila, digamos, presentar la alternativa de solución que tenemos desde el punto de vista de cada una de las especialidades. Los de contabilidad tendrán pues soluciones contables, soluciones financieras, soluciones tributarias, soluciones de auditoría, por decirlo. En el otro lado, los de economía tendrán soluciones microeconómicas, soluciones macroeconómicas, soluciones con una política de tipo monetaria, cambiaria, fiscal y cualquier otro aspecto, digamos, de su carrera profesional, ¿no? La teoría económica es bastante amplia y nos ofrece, digamos, un abanico de temas que lo podemos presentar tranquilamente para cualquier problema. Solamente es cuestión de enlazarlo adecuadamente. En el numeral 1.2, aquí en el numeral 1.2, cuando se habla de formulación del problema, en realidad estamos hablando ahí de las preguntas que se van a considerar, ¿no? De las preguntas correspondientes, ¿no? A ver, un ratito hacemos por acá. Repito, cuando hablamos de la formulación del problema, nos estamos refiriendo exactamente a las preguntas que vamos a considerar en el trabajo. Y esas preguntas generalmente se presentan así como está acá. Esto sí lo solicita o da la plantilla de la universidad. Nos dice que presentemos un problema general y varios problemas específicos. ¿De qué va a depender el número de problemas específicos? De las dimensiones que uno haya considerado en su trabajo de investigación. Si usted ha considerado 5 dimensiones, habrá 5 problemas específicos. Si por el contrario solamente ha considerado 3 dimensiones específicas, solamente tendrá 3 problemas específicos. Tener en cuenta esa relación. Tantas dimensiones, tantos problemas específicos. Ahora, hay que recordar aquí lo siguiente, ¿no? Hay colegas, por ejemplo, que no utilizan muchas dimensiones. Dicen con 2 es suficiente, pero hay otros también de una idea totalmente diferente a esa, ¿no? Incluso hay universidades, por ejemplo, que piden hasta 7 dimensiones de cada variable. Y se argumenta, digamos, que a mayor número de dimensiones hay mayor profundización en el tratamiento del problema y de la solución correspondiente. Y esto es cierto, A mayor, digamos,
dimensiones, hay mayor profundización en el tratamiento o entendimiento, presentación de tanto de la variable dependiente como de la variable independiente. Pero eso, entonces, ¿cómo lo dejamos? ¿Lo dejamos en 3, lo dejamos en 5, lo dejamos en 7? ¿En cuántas lo dejamos? Mire, le voy a decir lo siguiente. En realidad aquí van a haber distintos puntos de vista, porque así es la ciencia, ¿no? La ciencia es relativa, no es absoluta, ¿no? No porque alguien te dice 7 va a ser 7, o porque alguien te dice 5 va a ser 5, o porque dice 3 va a ser 3, ¿no? No necesariamente, ¿no? Eso va a depender, ¿sabe de quién? Va a depender en primer lugar del asesor que tengan para hacer finalmente su tesis ya. Por ejemplo, yo, por el momento, yo soy su asesor, porque estoy como el docente de ustedes, por lo tanto soy el asesor, ¿no? Yo, por ejemplo, he sugerido 5 dimensiones, por lo tanto 5 problemas específicos. Pero en otro ciclo o más adelante, cuando ya egresen ustedes, de repente un asesor le dice, no, 5 es muy poco, preséntame 7. O de repente al contrario, no, 5 es demasiado aquí. Demasiado, te vas a profundizar, te vas a perder en el tema, solamente considérame 3 dimensiones. Y entonces usted tiene que hacerle caso a su asesor, en primer lugar, ahí, al asesor que está en ese momento. ¿Por qué? Porque la ciencia es así, ¿no? Es relativa, no es absoluta, ¿no? No porque alguien dijo 7 son 7, ni 5 o 3 son 3 o 5, no. Va a depender, digamos, del momento, de la situación que tenga el trabajo en una línea de tiempo. Cuando hablo de línea de tiempo, estoy hablando de que esto va a pasar por diferentes fases. Bien. Pero entonces tenemos ahí un cierto número de dimensiones específicas, de dimensiones, y en relación con eso presentamos nuestros problemas específicos. Luego ya estamos ahí en los objetivos, ¿no? Esta parte, estos numerales también nos da la plantilla de la universidad, ¿no? Ahí no he cambiado nada. La universidad pide que presentemos los objetivos de la investigación en 2 tramos. El primero, con el objetivo general, un objetivo general, no 2 ni 3, un objetivo general. Y luego, objetivos específicos. Y claro, estos objetivos específicos van a estar alineados con estos problemas específicos. Si los problemas son 5, los problemas específicos, digo, son 5, también 5 van a ser los objetivos específicos. Y de esa manera se va uniformando, digamos, ¿no? Se va uniformando, y más que uniformando, digamos, se está desarrollando ahí con cierto criterio, ¿no? Con cierto criterio, con cierto manejo, ¿no? No hecho, digamos, ahí desordenadamente, ni a la suerte, ni a lo que salga, ¿no? Sino, digamos, considerando estos problemas con un sentido lógico, con un criterio, ¿no? Si estoy tomando 5 dimensiones para mis problemas específicos, las mismas 5 dimensiones tengo que tomarlo para mis objetivos específicos. ¿Y para qué te vas a hacer problemas? Y con eso está solucionado. Al momento que vamos a revisar esto del problema y los objetivos, vamos a ver que hay algunas características que debemos tener en cuenta. Incluso yo, en clase pasada, estuve ensayando ahí una suerte de fórmula, ¿no? Que generalmente no falla. Si uno sigue esa fórmula, de toda manera va a acertar. Palabras más, palabras menos, siempre va a estar esos elementos que se ha indicado en la fórmula correspondiente. Se recomienda seguir en la medida que se pueda con esas formulitas para evitar, digamos, que por ahí falte algún elemento. La plantilla de la universidad también nos pide aquí la formulación de la hipótesis, ¿no? Esta parte igualmente así está, así lo solicitan. Una
no dos, sino una hipótesis general. Y tantas hipótesis específicas como dimensiones se tengan en el trabajo. Y ya hemos dicho también aquí, otra vez, relacionamos aquí los problemas específicos ahí, los objetivos específicos por acá, y luego las hipótesis específicas. Ahí en número tiene que haber una similitud. Escuchen, en número. Pero no solamente en número, sino en el fondo y en la forma. Solamente va a haber ligeras variaciones porque si se trata de un problema, va a haber pues interrogantes, va a haber palabras interrogativas, ¿no? Si se trata de un objetivo, se ha hecho costumbre utilizar siempre que se menciona un objetivo, un verbo en infinitivo. Esos verbos que terminan en ar, er, id, ¿no? Verbo en infinitivo. Muy conocido, por ejemplo, la utilización de estos verbos como ese de determinar, establecer, estipular, ¿no? Inferir, implementar, desarrollar, etc., ¿no? ¿Cuál verbo en infinitivo va a ser el más adecuado? Eso va a depender, digamos, de cada trabajo, ¿no? Porque cada trabajo tiene por ahí sus lineamientos específicos, ¿no? Bien. La universidad en esta parte pide la justificación, pero no pide, digamos, qué tipo de justificación. Esa justificación que dice acá, metodológica, teórica y social, lo he considerado yo, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque mayoritariamente vemos que las investigaciones contienen ese tipo de justificación. Y tiene su sentido, ¿no? Porque metodológicamente el trabajo tiene que estar plenamente justificado para que se haga, ¿no? Porque la metodología es la base para hacer la investigación, ¿no? El método científico es esencialmente metodológico, ¿no? Y naturalmente una justificación metodológica es un punto de partida muy, muy coherente, adecuado para, digamos, para trabajar esa justificación correspondiente. Luego, además de la parte metodológica, bien sabemos que el trabajo contiene aspectos teóricos, ¿no es cierto? Están ahí los antecedentes, las bases teóricas, el marco conceptual, ¿no? Y lógicamente tenemos que justificar teóricamente por qué, es decir, por qué nuestro trabajo está justificado teóricamente. Incluso aquí faltaría la justificación práctica. Estoy viendo que no ha sido considerada la justificación práctica aquí. Y claro, la investigación social correspondiente. Debería haber aquí 4 tipos de justificación, ¿no? Metodológica, teórica, práctica y social. Y con eso, digamos, cuando uno hace esas 4 justificaciones, está, digamos, está dando la razón del porqué de su investigación. Y eso es de lo más importante, ¿no? Justificar una cosa es dar la razón de esa situación. En este caso, es dar la razón por qué estamos haciendo tal o cual investigación. Luego, ya la plantilla de la universidad nos pide aquí estos dos puntos, el alcance y las limitaciones correspondientes. Este término alcance tiene distintas consideraciones, dependiendo, digamos,
del punto de vista de cada persona, ¿no? Por ejemplo, algunos en este alcance consideran que el alcance en la empresa donde van a hacer sus investigaciones, o el mercado, la cooperativa, la empresa rural, cualquiera que fuere, digamos, el ente, la empresa donde vamos a hacer el trabajo, lo consideran como alcance. Pero hay otros autores, por ejemplo, que dicen, no, el alcance abarca, digamos, los temas que vas a tratar. En este caso, las variables. Ese es el alcance, dicen estos autores, ¿no? Y otros lo ven de otra forma, pero siempre, al final, es casi lo mismo en todo. Otros dicen, no, aquí en el alcance me vas a considerar qué problema vas a investigar, porque el trabajo alcanza a ese problema, no a otros. Es ese y solamente ese problema. Y antes que avance, ten en cuenta esto que acabo de indicar, ¿no? Una investigación a veces funciona como una camisa de fuerza, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Funciona como una camisa de fuerza en el mejor de los sentidos. Me explico. Que si tiene un problema, se refiere solo a ese problema. Aunque hayan 500 problemas por ahí en la empresa, pero tu investigación solamente trata ese problema en particular que has considerado ahí. Por ejemplo, se me ocurre si hubiera un tema de liquidez que puede interesarle a los alumnos de contabilidad como de economía, ¿no? La liquidez de la empresa, ¿no? El dinero. El dinero es problema para todos. Es para las empresas, para las personas, para el país, para todo. Y es problema para los economistas, para los contadores, para los ingenieros, para todo, ¿no? Y entonces, si el problema fuera la liquidez, acá en esta parte debería indicarse ahí que un punto de este alcance es tratar ese problema de la liquidez y no otros. Si ya se definió el problema como tal, la liquidez, ya no tengo por qué estudiar como problema la rentabilidad. No tengo por qué ocuparme, digamos, de otro aspecto, ¿no? De la solvencia, por ejemplo, de la gestión. Ya son otro problema, ¿no? Mi problema está centrado en la liquidez y ahí me quedo. Y es mejor que sea así en la investigación para que uno se aboque a describir adecuadamente en qué consiste exactamente el problema de liquidez de una empresa. En general, la liquidez será falta de dinero, pero la causa que origina esos problemas de falta de liquidez es diversa. Es diversa en las personas, es diversa en las empresas, es diversa a nivel gobierno. Cada uno tiene su propia historia, digamos, para no tener liquidez, ¿no? Por ejemplo, en las personas, si no trabajas, ¿qué liquidez vas a tener? Pues? Y otro dirá, no, un momentito, yo trabajo, pero no tengo liquidez. Claro, seguramente no tienes un manejo ordenado de tus finanzas personales y por eso has caído en un problema de liquidez, ¿no? Y así siempre, digamos, siempre va a haber, digamos, ahí una respuesta para cada situación. Pero, entonces, esa camisa de fuerza nos cierra el paso para que estemos divagando en otros problemas y nos centremos ahí en el problema que corresponde. En este caso del ejemplo, liquidez. Ahora, también algunos autores que hablan sobre el alcance dicen, así como estás hablando del problema, ahora tu segundo punto de alcance es presentar aquí cuál es la solución. Porque esa solución
es tema de alcance de tu investigación. Y entonces ahí ya dependerá pues de cada trabajo, ¿no? De cada trabajo, qué solución está presentando, ¿no? Por ejemplo, algunos dirán pues que la solución para la liquidez es la administración financiera, por ejemplo. Otros dirán que es la situación financiera. Otros dirán que es el capital de trabajo, ¿no? Otros dirán que es la eficiencia empresarial, ¿no? En fin, digamos, cada trabajo va a tener, digamos, su problema, como lo he dicho antes, y ahora su solución correspondiente. Y además, el alcance debería tener, por ejemplo, la dimensión espacial, es decir, las empresas donde se va a aplicar el problema, ¿no? Y además, la dimensión temporal, perdón, la dimensión temporal, es decir, el periodo en el cual vamos a desarrollar el trabajo, ¿no? Hay que tener en cuenta aquí lo siguiente, ¿no? He visto varios trabajos así con periodos anteriores. Bueno, casi en trabajo de economía he visto muchos tienen la idea que estudiando el pasado van a solucionar el futuro, ¿no? Pero más bien, yo entiendo a la investigación como una propuesta para solucionar los problemas del futuro, ¿no? Entonces, por eso que en este título he considerado, por ejemplo, periodo actual o periodo presente, ¿no? Algo así, ¿no? De modo, digamos, que el trabajo es de actualidad, ¿no? Y lo quiero para ahora, ¿no? Para sacarle provecho ahora, ¿no? Porque ¿qué gano estudiando, digamos, un periodo histórico que ya pasó de 5 años atrás, que podrá ser referencial, pero no aporta, mayormente no aporta, ¿no? Entonces, hay que, hay que saber, digamos, utilizar también el periodo que vamos a trabajar, ¿no? Ese periodo que vamos a trabajar va a depender de varias cosas, ¿no? Uno, del objetivo que tenemos de nuestro trabajo. Segundo, de la información que podamos tener en una determinada entidad, ¿no? Y cualquier otro detalle, digamos, que se refiera al periodo que vamos a utilizar, ¿no? Cualquier, digamos, elemento que sirva de base para utilizar esa información. Bien, entonces yo he realizado aquí algunos comentarios sobre estos aspectos. Ahora, vamos a pasar algunas preguntas con ustedes, por favor, estén atentos ahí, estén atentos ahí. A ver, yo le pregunto ahí a ustedes, en pocas palabras, ¿en qué consiste la identificación del problema? En pocas palabras, ¿en qué consiste la identificación del problema? ¿Algún alumno me puede contestar, por favor? A ver, vamos a preguntar pues directamente. A ver qué me dicen por acá. Tenemos ahí a varios alumnos. Muy bien, muchas gracias, ¿eh? Estamos con Valencia, estamos con Sotomayor, estamos con Díaz Fernández, Carrión, Jorge Carrión, Carlito Saca, Presente, doctito, buenas siempre noches. presente, el delegado, Juliana Fuerte, estamos también con Brian Conisla, y tenemos ahí más participantes, como por ejemplo aquí no he mencionado, Roy, sí, que mencioné, Huancahuire, ¿no? Huancahuire, tenemos aquí Marta Pérez, Lagos, Elizabeth Lagos, aquí le demos a Elizabeth Lagos también, muy bien. A ver,
¿Quién se anima a decirme, por favor, ahí, en qué consiste la descripción, perdón, la identificación del problema? Profesor, ver en una zona qué es lo que está pasando. De esa manera ahí vamos a identificar el problema para darle una solución. Claro, claro, es eso, ¿no? Ver, ver exactamente, esa es la impresión, ¿no? Ver o haber experimentado dónde está el problema, ¿sí? Correcto, exacto. Felicitaciones ahí a Valencia, Sheila Shirley, Valencia, gracias, muy amable, ¿no? Muy amable. Después hemos visto ahí el planteamiento, ¿no? El planteamiento. A ver, ¿alguien quiere participar ahí? ¿Qué, qué, qué elementos, qué cosas consideramos ahí en el planteamiento del problema, de acuerdo con los comentarios que yo me he ido haciendo? Por favor, ahí. ¿Qué dice Sotomayor? Díaz. Y más, por acá está Carrión, Saca, Fuerte. Saca, ¿tú qué dices? Este es tu trabajo. Es tu trabajo. Doctor, buenas noches. Hola, un gusto. Bueno, doctor, según a lo que nos estaba explicando, referente al planteamiento problema, nosotros no podemos, de acuerdo a nuestro trabajo, no podemos emplear, ¿no? Digamos, el método puede ser analítico, descriptivo, ¿no? En este caso, tal cual de mi caso es método analítico, ¿no? En donde, exacto, donde vamos a ver, ¿no? Qué causas o qué va a tener el problema, ¿no? Y ajá, hay causas y ver, ¿no? Síntomas, Causas, síntomas o también. causas, ¿no? Correcto, correcto, correcto. Muy bien, excelente. Ese es el asunto, por favor. Para todo, ten en cuenta ahí. El planteamiento se refiere a algún método que vamos a aplicar. Yo les he dicho que, y lo venimos trabajando con este caso de Saca, con el método analítico. Pero si ustedes desean, pueden utilizar cualquier otro método que crean conveniente, ¿no? Siempre y cuando, digamos, finalmente se llegue, digamos, al mismo objetivo de presentar el problema como corresponde, ¿no? Así es, así es. En investigación no hay nada, digamos, nada es caso cerrado. La posibilidad es ahí de cambiarlo, mejorarlo, ajustarlo, está siempre, ¿no? Muy bien. Luego, yo les pregunto lo siguiente, que ustedes vean ahí, espero que estén ahí con su archivo, ¿no? Con su archivo de investigación para que tengan, digamos, más base para contestar. Yo les pregunto lo siguiente, ¿no? ¿En qué parte del problema, es que yo comienzo a detallar eso que decía Valencia, que ha visto algo que está ahí mal, que no funciona, que no se operacionaliza, que no sirve para los objetivos que uno quiere, ¿no? ¿En qué parte lo detallamos? ¿En qué parte del problema? ¿Alguien que quisiera participar ahí? Por favor, fuertes, ¿qué dice fuertes? Fuerte, no, no es fuertes, no, fuerte. Profesor, perdón. Dime, En mi Valencia. caso, por ejemplo, observé, en el caso de mi tema, observé, por ejemplo, de mí se trata de los mercados, ¿no? Claro. Observé que los mercados están mal ubicados, digamos. ¿Por qué? Porque se encuentran dos mercados en el centro, cuando sin embargo la zona sur, conos norte de la ciudad de Quillabamba se encuentran desabastecidos del mercado. Entonces, ahí tenemos que darle una solución, digamos, cómo podríamos hacer para que no siga pasando esto, ¿no? Haya la facilidad para las amas de casa que el mercado haya para el cono sur y para el cono norte. Está bien lo que tú dices, eso sería, digamos, la solución, la alternativa de solución para el problema que están afrontando, el problema de localización de los mercados, ¿no? Ya, está bien esa parte. Pero la pregunta era, digamos, voy a regresar aquí a la presentación, bueno, ahí miren, está ahí clarito, miren,
¿Dónde detallo? Aquí está, mire, aquí en esa parte, ahí en esa parte tengo que detallar. En esa parte que dice ahí, descripción del problema, ahí tengo que detallar, explicar eso que dice aquí la señorita Valenzuela, Valencia, creo, ¿no? Valencia. Valenzuela, me había acordado de Chichi Valenzuela. Valencia, no, gracias de Valencia. La señorita Valencia dice, por ejemplo, acá, ahí, en la descripción del problema. Ahí tengo que presentar los síntomas. Luego, ¿a qué se deben esos síntomas? Que son las causas. Luego, hacer una elucubración pronóstica y decir qué pasaría, digamos, si no hago nada. Y luego, como tú decías, Valencia, presentar la alternativa de solución a través de la variable independiente que debes tener en tu trabajo. Así es, correcto, muy bien. Ahora, vamos a ver, yo le pregunto aquí ahora lo siguiente, a ver, para que me vayan contestando ahí. A ver, está entrando ahí Montesinos, el tío Vladi está en moda. Vamos con una pregunta aquí para el resto de participantes, porque a ver, ¿qué dicen ahí? Daisy Sotomayor, Jorge Carrión, Jenny Díaz, siguen viendo el partido terminó hace rato, ¿eh? Vamos con Brian con Isla, ¿no? Miren, ¿de qué depende el número de problemas específicos? ¿De qué depende el número de problemas específicos? Por favor. Repito, ¿de qué depende el número, ¿no? Solamente el número de problemas específicos? ¿Qué fue? Tome nota siempre que lo que le digo, ¿eh? Le dije que dependía del número de dimensiones. El número de dimensiones. Si tengo 5 dimensiones, 5 problemas específicos, 5 objetivos específicos, 5 hipótesis específicas. Ahí está. Ahora, otra relacionada con el problema. ¿Me pueden decir alguna característica, algunas, en plural, algunas características para formular las preguntas que constituyen los problemas de la investigación? A ver, ¿quién me dice? ¿Alguna característica? Le dije que vayan viendo, ¿no? Vayan viendo sus apuntes ahí, sus problemas, sus preguntas de ahí pueden sacar, ¿no? Es fácil mirar ahí. ¿Alguien por ahí quería hablar, parece? Hola. No, nada. Bueno, para ir avanzando, ¿no? Recuerde que los problemas siempre tienen interrogantes. O sea, no puede haber un problema sin las interrogantes del caso. Ese es una característica, la interrogante. 2, anote, 2 sería la palabra interrogativa. En todo problema siempre va a haber una palabra interrogativa, ¿no? Eso ni lo dude. Palabras interrogativas son algunas de esas palabras son estas, ¿no? Por ejemplo, ¿de qué manera? ¿De qué modo? ¿De qué forma? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Por qué? Etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué también es palabra interrogativa? Incluso hasta quién, si fuera el caso, ¿no? Existen palabras interrogativas, eso está ahí en la literatura en general, y esas mismas palabras interrogativas son las que utilizamos nosotros aquí
al presentar nuestros problemas. Pero además, ¿qué vamos a tener? Bueno, dos cosas ahí, ¿no? Las variables para el problema principal. Tienen que estar sí o sí las variables ahí en el problema principal. Y luego también tenemos ahí las dimensiones para los problemas específicos. Tienen que estar. Pero ahí faltaría algo más, algo más. Si uno mira sus problemas, vaya mirando, por favor, miren, lean ahí sus papeles y vean ahí que lo que estoy diciendo es lo correcto. Faltaría ahí, además de lo que acabo de indicar, los conectores. ¿Qué cosas son conectores? Son palabras que sirven para enlazar una palabra interrogativa con una variable, con una acción verbal, con la otra variable, con la dimensión espacial, con la dimensión temporal, etc. Palabras. Generalmente está ahí la palabra de, la palabra en, etc. Cualquier otra, digamos, que sirva así, son pequeñas palabras, pero que ayudan, digamos, a presentar, en este caso, el problema o los problemas, tanto general como específico, ¿no? Muy bien. Bien. Ahora, hemos visto ahí también este tema de los objetivos. Mira, ahí están los objetivos. Ahí están los objetivos. También vamos a preguntar ahorita ahí con ustedes ahí cómo es esto de los objetivos. Vamos a ver. ¿Qué me dice ahí? Carrión. ¿Qué característica común se encuentra al formular o presentar un objetivo, tanto general como específico? Carrión, anota, delegado. Estamos aquí con Fuerte, Juliana Fuerte. ¿Qué me dice? ¿Qué me dice sobre el mismo tema? Vamos aquí a la relación de presente que están acá. Pedraza. Buenas noches. Hola, Fuerte. ¿Qué tal? Un gusto. Adelante, te escucho. Si requieres alguna que vuelva a hacer la pregunta, con todo gusto. Pide nomás. Sí, por favor, profesor. Gracias. Claro, gracias. Ya, bien, mira. Estaba preguntando que se trata de los objetivos, ¿no? Ya, Se perdón, trata de los... estoy con mis niñas acá, no dejan quitarlos. Ya, sí, le escucho, profesor. Ya, te decía que se trata de los objetivos, ¿no? Y que tú me des, digamos, algunas características para presentar o formular los objetivos de tu investigación. En los objetivos podría estar, ¿no?, lo que se espera con la realización de la tesis, por ejemplo, ¿no?, qué es lo que queremos solucionar. O sea, es como la solución del problema, es lo que yo entiendo. Claro, es un buen punto, ¿eh? Es un buen punto, lo que se espera, ¿no? Sí. Ya, ¿A qué vamos a llegar? ¿Cuál es la solución que vamos a encontrar, ¿no?, en todo eso? Correcto. Ese es un buen punto a tener en cuenta, porque es así. Todo objetivo, digamos, va por esa línea. Pero esa es una situación de tipo general. En este caso, para presentar los objetivos de la investigación, ¿qué característica se puede mencionar, ¿no? Más en detalle, ¿no? Más en detalle. Si desea usted, Fuerte, con todo gusto, si no, le encargamos ahí a otros alumnos que contesten eso. Tenemos aquí a Pedraza, que me dice Díaz, Carrión, Saca, Pérez, Brian. Doctor, Doctor, tengo generalmente que para estar en formular el... los objetivos, o sea, no para escribir, generalmente empiezan, ¿no?, con los verbos infinitivos.
Por ejemplo, Exactamente. determinar, establecer, conocer, todo eso, ¿no? Buena, saca. Diste en el clavo. Exactamente, exactamente. Esa es la respuesta, ¿no? Esa es la respuesta. Entonces, lo que dijo Fuerte se complementa con lo que está diciendo, ¿no? El objetivo, los objetivos en general es lo que uno espera, el propósito que quiere, hacia dónde va, qué es lo que quiere lograr, ¿no? Y luego, digamos, ya en forma específica, para formular hay que tener en cuenta esos verbos en infinitivo, ¿no? Verbos en infinitivo. Y lógicamente, el resto ya es las variables para el objetivo general y las dimensiones para los objetivos específicos, que no van a faltar, van a estar ahí de todas maneras. Bien, bien, bien. Ahora, eh, algunos aspectos aquí sobre la formulación de la hipótesis, ¿eh? Sobre la formulación de la hipótesis. Atentos ahí. Tenemos hipótesis general, ¿no? Tenemos hipótesis general y tenemos hipótesis específicas. Hasta ahí, todo bien, todo contento, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente, ¿no? La pregunta es la siguiente. Las hipótesis, tanto general como específicas, van en pasado, en presente o en futuro. Miren su trabajo, miren su trabajo. Deberían tenerlo ahí a la mano para tener más elementos, ¿no? Por ahí hay un verbo, ¿no? Hay un verbo. ¿Ese verbo está en qué? ¿En pasado, en presente o en futuro? Que alguien conteste por ahí. A ver, vamos llamando a los muchachos acá. Ya Fuerte ya participó. Valencia ha participado ya más de 5 veces. Brian con Isla, no sé qué hace este señor que no contesta nada. Pérez Yucra, queremos su participación, por favor. Brian, Pérez, Carrión también. Carrión. Hola, Carrión. Parece que se mueve ahí, pero nada. Profesor, Tostito, disculpe, buenas noches, no dígame. sé si podría repetir la pregunta. La señal está pésima aquí en Palma Real. Palma Real, hoy bien, interesante ese nombrecito ahí. ¿Qué característica tenemos ahí de la zona? ¿Qué hay para ir a pasear por allá? Las cataratas de Illapani, profesor. Uy. ¿Cuántos metros más o menos? No tengo conocimiento de cuántos metros, pero es una catarata muy grande. Ah, ya, qué bien, excelente. Cuando dices las cataratas son varias, entonces. Sí, también hay Sí. Hello, profesor, buenas Sí, noches. profesor. Qué bien. Espérate un ratito ahí, Daisy. Ahorita te repito la pregunta. Acá Díaz. Profesor, buenas noches. Hola, sí. Profesor, la hipótesis está basada en el pasado, ¿no? Porque vamos a obtener un resultado que es el presente. Ya. Tu respuesta, digamos, lo tenemos en cuenta. Después vamos a definir eso. Te agradezco por tu participación. Es interesante aquí participar. No necesariamente nadie tiene la verdad absoluta aquí. Bien, Daisy, la pregunta era, digamos, mirando uno la hipótesis que tiene ahí en su trabajo. Por ahí hay un verbo, ¿no? Por ahí hay un verbo. Y ese verbo debe estar en un tiempo, en un determinado tiempo. La pregunta era, ¿en qué tiempo debe estar cuando se formula una hipótesis? ¿En pasado, en presente o en futuro? Tu compañera Jenny Díaz dice que debe estar en pasado. ¿Se respeta esa respuesta? ¿Tú qué dices, Daisy? Futuro.
Aceptamos tu respuesta. Vamos a ver otra participación por ahí, de alguien, por favor, ahí, que se anime. Gracias, Tiempo gracias por la presente, respuesta. A ver, profesor. ¿quién más está por ahí? En presente, profesor. Darley Montesinos. Te agradezco la respuesta. Darely, no, Darely, ¿no? Darely Montesinos. Darely Montesinos. Gracias, gracias, gracias. ¿Alguien más quiere opinar? Mire, han mencionado los 3 tiempos, ¿no? Ha habido respuesta de los 3 tiempos. Ya, ahorita estamos en una duda total, ¿no? En una duda total. Si es pasado, si es presente o es futuro, ¿no? Porque han dado los 3 tiempos, ¿no? Y está bien que participen así, porque finalmente uno quiere tener la respuesta correcta, ¿no? ¿Alguien más quiere participar, por favor? Profesor, buenas noches. En tiempo pasado. Gracias, Marta Pérez Yucra. Gracias, gracias, muy amable, muy amable. ¿Qué me dices, Saca? ¿Tú qué dices? ¿Tienes tu trabajo ahí? El trabajo puedes mirarlo. Yo pienso que profe, en tiempo presente. Presente, ¿no? Pero la forma como has dicho, pienso, o sea, no, de repente has debido decir de frente, presente, ¿no? No, y sí, efectivamente, presente, efectivamente es la respuesta. Alumnas, alumnos, anoten por ahí. Esta pregunta recurrente en los exámenes de titulación, en las asignaturas como esta que estamos llevando, ya sea en seminario de tesis, en taller de tesis, porque uno debe internalizar esa idea, ¿no? En qué tiempo está su hipótesis. Y recuerden, las hipótesis siempre, una vez más, siempre van a estar en presente. ¿Por qué presente? Porque tiene su sentido, porque se considera, digamos, que es la solución. Una hipótesis se considera como la solución o alternativa de solución, más exactamente. Una hipótesis se considera como una alternativa de solución de los problemas. Y una alternativa de solución no lo queremos para el pasado. Ya el pasado pasó, no nos interesa. El futuro es incierto, no sabemos si llegaremos, ¿no? Lo que interesa es el presente, ¿no? Y entonces, por eso digamos que la hipótesis siempre, en cualquier tipo, digamos, de tesis de tipo cualitativo, cuantitativo, correlacional, causal, descriptiva, explicativa, de inicio, de fin, de cierre, como se llame la tesis, digamos, siempre la hipótesis va a estar en presente, ¿no? Tengan en cuenta, anote, ¿ya? Profesor, ¿y en qué verbo más o menos está yendo la hipótesis? ¿O los más usados? Ya. Digamos, ¿en qué verbo van, por ejemplo, los problemas o los objetivos, ¿no? Supongo que eso te refieres, ¿no? Porque ya de la hipótesis decimos que está en presente. Verbo en presente. Cuando hablo de presente, estoy hablando del verbo, ¿eh? Verbo en presente, la hipótesis. Pero en el caso del problema, por ejemplo, debería formularse en futuro. Y lógicamente el objetivo también debe estar en futuro, ¿no? Porque un objetivo no es para ayer. Yo no busco un objetivo para ayer, ni siquiera para hoy, ¿no? Lo busco para el futuro, ¿no? Entonces, es interesante esa participación que hace Valencia para tenerla en cuenta, ¿no? Entonces, en términos de tiempo y en términos de verbos y de tiempo, entonces las preguntas y los objetivos deben estar en futuro y las hipótesis deben estar en presente, ¿no? Y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Lo vamos a ver, hacia allá voy. Oye, hacia allá voy. Acá estoy con esta plantilla y luego nos ponemos por acá a ver el desarrollo. Miren ahí, hablando aquí, recordando todo el desarrollo, miren. Aquí está la identificación, un par de líneas, ¿no? Un par de líneas suficientes para entender dónde está el problema.
Acá dice, en esta investigación el problema se ha identificado en el incremento de la evasión fiscal. Ya, suficiente. Ya está. En el planteamiento que dijimos que acá debemos hacer referencia al método, ¿no? El problema antes identificado será planteado mediante la aplicación del método analítico. Ya está el método. Si ustedes quieren el método inductivo, deductivo, cualquier otro método que crea conveniente, considérenlo ahí. Pero ese método analítico, en este caso, se aplica acá. Se menciona ahí, se menciona en el planteamiento, pero se aplica aquí. Acá es donde está aplicado, miren. Ahí está aplicado el método. Acá el método analítico lo hemos considerado como identificar, ¿no? Identificar cada una de las situaciones de un problema. Como esto, por ejemplo, de los síntomas. Los síntomas. Los síntomas son lo que se evidencia así, de rapidito, en este momento se evidencia. Por ejemplo, ahorita, ¿cuál es nuestro síntoma? Estamos alegres porque Perú acaba de ganar y acaba de clasificarse para los octavos de final, ¿no? Para los octavos de final ahí en la Copa América, por así decirlo. Y parece que nos enfrentamos con Chile y ahí hay que cruzar los dedos. Bueno, luego, si no hubiéramos ganado, o sea, por ejemplo, acá si no hubiéramos ganado, ahí habría bastantes síntomas, ¿no? Inmediatamente comienzan a hablar de lo borracho de la selección, por ahí aparece que no juegan bien, que no se entregan, pero en este caso, como hemos ganado, ya lo dejamos ahí, ¿no? Pero siempre todo síntoma o efecto tiene su causa o razón, ¿no? La causa o razón, ¿no? Si hay un síntoma, ese síntoma se debe a algo. Si yo tengo, por ejemplo, buen ánimo ahorita para trabajar, es por dos cosas. Uno, porque quiero que ustedes aprendan, y otro, porque me están pagando, ¿no? Esas son las causas para que yo esté un día domingo sobre las 19 horas aquí trabajando para ustedes, ¿no? Entonces, siempre va a haber una causa, ¿no? Una razón para que haya un problema o cualquier situación que se presente. Y luego, recuerda que hablamos del pronóstico. Aquí está el pronóstico, que incluso lo vamos a pasar a la siguiente página ahí para que se vea mejor. Ahí está el pronóstico. Este pronóstico, como hemos dicho, se refiere a lo que pasará, escuchen, a lo que pasará en el futuro si es que no se hace nada por solucionar el problema antes presentado. Por eso dice acá, si el Estado, como las empresas y la sociedad, no hicieran nada respecto a los síntomas del problema, podría tenerse el siguiente pronóstico. Y claro, aumentaría la informalidad, aumentaría o incrementaría la conducta evasiva, no se incrementará la presión tributaria, y por el contrario, y más bien se incrementará o aumentará o sumará o se potenciará la evasión fiscal. La evasión fiscal, que en este caso es el problema de este trabajo. Y luego, como se ha venido comentando, se presenta ahí, miren, el control del pronóstico. Aquí nosotros presentamos la alternativa de solución, ¿no? Está bien, ya me contaste todo el problema, pero acá, preséntame cómo lo controlamos todo esto, ¿no? O sea, en el fondo están esas preguntas, ¿no? Ya me presentaste todos los daños nefastos que me va a originar el problema, pero ahora solucióname el problema, o preséntame una alternativa de solución. Y entonces aparece ahí la alternativa de solución, ¿no? Y acá dice, para solucionar los síntomas como las causas antes indicadas en esta investigación, se propone como control del pronóstico a la cultura tributaria, que es la variable independiente de este trabajo. Y también ustedes pondrán su variable independiente, porque la variable independiente es la variable solución, es la variable, digamos que es la variable causa. Si
si existe cultura tributaria, entonces se puede reducir la evasión. A más cultura tributaria, menos evasión. Algo así. Hay una correlación ahí en ese sentido. Bien. Luego, ya comenta aquí da un concepto de lo que es de la cultura tributaria y eso. Aquí podría aumentarse más detalles, etcétera, ¿no? Dice, la cultura tributaria es la manifestación positiva en el cumplimiento permanente de los deberes tributarios con base a la comprensión de la trascendencia de tributar en beneficio del país, digamos, ¿no? O sea que a este nivel, cuando, cuando las personas tienen cultura tributaria, han sido instruidos, ¿miren? Han sido instruidos, han sido educados, han obtenido conciencia tributaria. Y finalmente, como corolario de eso, aparece la cultura tributaria, como que cierra el círculo virtuoso, digamos, de los temas tributarios para este caso. Bien, bien, entonces, ahí está. Luego, aquí en esta parte, miren, lo que hablábamos de la característica, ¿no? De los problemas, miren. ¿Podemos ver ahí? Ahí estoy seleccionando un problema general y un problema específico. ¿Qué encontramos ahí? Las interrogantes. Está ahí las interrogantes. Y luego dijimos la palabra interrogativa. Mire ahí, palabra interrogativa. Palabra interrogativa. Y luego aquí la acción verbal. La acción verbal. En futuro, como lo he indicado hace ratito, ¿no? En futuro. ¿Cómo influirá? Porque yo recién estoy haciendo la investigación, ¿no? ¿Cómo influirá la cultura tributaria en la reducción, etcétera, etcétera? Y luego también aquí se ha repetido. Ahora, aquí una recomendación. Hay algunos colegas que revisan estos trabajos y dicen, ya, mira, dicen, si ya utilizaste acá esta palabra interrogativa, acá ya no lo utilices. Tampoco acá. Ya no, cámbiame de palabra. ¿Por qué eres tan reducido el lenguaje, ¿no? Por decir, ¿no? Usted puede decir de alguna manera, digamos que puede decir de alguna manera que mejore la presentación. Y entonces uno puede utilizar, pues, otras palabras, ¿no? Por ejemplo, aquí puede utilizar de qué manera influirá. Por acá puede utilizar de qué forma influirá. Por acá puede utilizar de qué modo influirá. Y ya le cambié. Y con eso ya le di el gusto al asesor o revisor, si fuera el caso. Claro, claro. Así entonces se va avanzando en la investigación. Dado el tiempo que ya estamos por terminar, lo que hemos hecho solamente es repasar algunos aspectos para que ustedes vayan confirmando el avance de su trabajo, ¿no? Vamos a pasar la lista un momentito, por favor. Tururururururu. A ver, vamos a compartir pantalla. Por acá, ventana. No sale con ventana. Cancelamos pantalla completa. Ya. Entonces ya estamos por acá. Ahora estamos 22. Ahí está, 22. Semana 15.
A ver. Alatrista. Chumbes. Condori. Díaz Amata. Figueroa. Hay personas que lo han puesto acá y nunca asisten. Fuerte. González. Huancahuire. Huancahuire sí de acá, pero se resiste a asistir. Jordán. Profesor, buenas noches, presente. Gracias, Jordán. Lagos. Noria. Lagos Juan. Juancito, vamos, nada que ver. Montesino, la escuché por ahí al inicio. Hola, Montesinos. Enix. Dareli, Montesinos. ¿Dónde está? Presente, profesor, ¿me escucha? Allá, gracias. Pues, Ocaña. Saca. Presente, profesor, buenas noches. Gracias, muy amable, gracias. Tapia. Tapia. Tito. Tito. Uchuya. Nunca he escuchado acá ningún Uchuya. Sanz tampoco. No sé qué ha pasado ahí. Más bien aquí, por ejemplo, no está en esta relación. No lo veo a Jorge. Profe, buenas noches. Carrión, profe, no hay. ¿Qué ha pasado conmigo? Tienes que hablar ahí en el departamento académico, por favor, porque igualmente la vez pasada no encontré para una nota, creo que me mencionaste que habías presentado y te busqué, nunca te encontré. Y así, por eso que estoy presentando aquí el listado. Estos son los alumnos que tenemos. No están, algunos que son del grupo no están. Y más bien otros que son de otro grupo parece que lo han puesto por acá. Coordina con el departamento académico, por favor. Yo te voy a tener en cuenta, ya te conozco el ciclo pasado y sé que eres, asiste siempre, participas y estás ahí, no te preocupes. ¿Sí? Gracias, doctorito. Hablaré con asuntos académicos. Por favor, Profesor, gracias. buenas noches, Condori, profesor. Tampoco, Condori, tampoco no está, mira, no estamos ahí, mira. Sí. Ah, Condori, sí. Sí estoy, profe. Allá, correcto, ahí te borramos incluso una inasistencia anterior. ¿Alguien más que esté por ahí? Profe, buenas noches. También no existo en esa lista. ¿Cómo te apellidas? Pedraza, profe. Fernando Pedraza Llori. Pedraza. Tampoco, me parece que no lo he leído. No estás Pedraza tampoco, igualito que Carrión, tampoco no estás. ¿Eh? Mira, no hay Pedraza. No hay ninguna P acá. Por eso que no sé qué ha pasado ahí. El sábado nos dijeron que había alguna falla del sistema. Yo te voy a tener en cuenta, no te preocupes. Correcto. Ya, profe, gracias. Nos quedamos ahí. Gracias. Bueno, nos quedamos ahí. Ya no hay tiempo para más detalles. Entonces, lo que hemos hecho es presentar algunos modelos de cómo deben hacer su PPT para el día viernes en orden alfabético para exponer su trabajo, más o menos unos 20 minutos por cada uno y todo listo y casi aprobados ya a ese nivel. Nos quedamos ahí. Gracias. Buenas noches.